Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme, porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Acaso soy yo, Maestro? Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó un pan y, pronunciada la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y, pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos, diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está llena de una tristeza mortal, quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar, diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, se puso a orar, diciendo: Padre mío,
si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo, por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: Duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal: Aquel a quien yo le dé un beso, ese es, apréndanlo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo: Buenas noches, maestro. y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaba con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús: Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No crees que si yo se lo pidiera a mi Padre, Él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder? Enseguida dijo Jesús a aquella chusma: Han salido ustedes a apresarme como a un bandido con espadas y palos. Todos los días yo enseñaba sentado en el templo y no me aprendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo desde lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Al fin llegaron 2, que dijeron: Este dijo: puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: ¿No respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo, a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: ¿Ha blasfemado? ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: Es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle bofetadas. Otros lo golpeaban, diciendo: Adivina quién es el que te ha pegado. Entretanto, Pedro estaba afuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó ante todos, diciendo: No sé de qué me estás hablando. Ya se iba hacia el zaguán, cuando lo vio otra criada y dijo a los que estaban ahí: También ese andaba con Jesús el Nazareno. Él de nuevo lo negó con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron: No cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre.
y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho: antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo de ahí, se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: pequé entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron: Y a nosotros, ¿qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: No es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy Campo de Sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Dijo, pues, Pilato a los ahí reunidos: ¿A quién quiere que les deje libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle: No te metas con este hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó: ¿A cuál de los dos quiere que le suelte? Ellos respondieron: A Barrabás. Pilato les dijo: ¿Y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos: Crucifícalo. Pilato preguntó: Pero, ¿qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza: Crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo: Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. Todo el pueblo respondió: Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y, arrodillándose ante él, se burlaban diciendo: Vive el rey de los judíos. Y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar.
Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos echando suertes, y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban, moviendo la cabeza y gritándole: Tú, que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho: soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3, Jesús exclamó con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani. ¿Qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, decían: Está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña, le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron: Déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. De rodillas. De pie. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 partes, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Estaban también allí, mirando desde lejos, muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo, que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que ese impostor, estando aún en vida, dijo:
A los 3 días resucitaré. Manda pues asegurar el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan los discípulos, lo roben y digan luego al pueblo, resucitó de entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo: Tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los que pueden, tomen asiento un momento. Con esta celebración del Domingo de Ramos, inauguramos la Semana Santa o Semana Mayor. San Juan Crisóstomo se preguntaba, ¿por qué llamar grande a esta semana? Y se respondía que lo hacemos porque en ella se realizaron en nuestro favor bienes grandes e inefables. Dios reconcilió consigo a los hombres se unieron con los ángeles, el Dios de la paz devolvió la paz a todo en el cielo y en la tierra. Precisamente por esos bienes grandes e inefables que se realizaron en ella, es justo inaugurarla con una escena triunfal como es la bendición de las palmas y la procesión en honor de Cristo Rey que hace su entrada en Jerusalén. 6 días antes de la Pascua, cuando el Señor entró en Jerusalén, salieron los niños a su encuentro, llevando en sus manos hojas de palmera y gritando: Hosana en el cielo, bendito tú que vienes lleno de bondad y misericordia. La celebración de este domingo se inicia con una procesión cuyo objetivo es revivir aquella entrada en Jerusalén acontecida hace más de 2000 años y aclamar a Cristo como nuestro Salvador y manifestar públicamente nuestra fe en Jesús el Mesías. Antes de la procesión se proclamó el Evangelio que recuerda la entrada de Jesús en Jerusalén montado en un burrito. Lo importante de este día no es solo la bendición de los ramos, sino la procesión con su significado, que es acompañar jubilosos a Cristo, agitando las palmas en honor de Cristo victorioso. Estos ramos son colocados, espero que así lo hagan, en las puertas de su casa, para manifestar que ahí viven unos seguidores de Cristo. No son amuletos, no son cosas mágicas, no son para que no entre la bruja, no son cosas de supersticiosas, sino es un símbolo que nos recuerda la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Y las lecturas de la pasión del Señor, que en esta ocasión escuchamos el Evangelio de San Mateo, es otro elemento central de la celebración del Domingo de Ramos. Con la lectura de la pasión proclamamos ya la muerte de Cristo. Es de alguna manera un adelanto de la celebración del Viernes Santo. Incluso las vestiduras litúrgicas son el color rojo, en recuerdo del derramamiento de la sangre de Cristo, como lo recordaremos el Viernes Santo. Y esto se debe a que algunos de los fieles que participan en la celebración del domingo seguramente no van a volver a la iglesia hasta el próximo domingo, si bien les va, el domingo de la resurrección. El Jueves Santo y el Viernes Santo ciertamente no son días de precepto, es de alguna manera, sino para los fieles que asistirán a las celebraciones del Culto Pascual, les sirve para tener una visión inicial del conjunto de los acontecimientos que en estos días vamos a celebrar. El texto profético de Isaías que escuchamos en la primera lectura en este capítulo 50 nos presenta uno de los cantos del siervo,
Este se presenta con los rasgos de un profeta que sabe escuchar y luego hablará de parte de Dios. El Señor les despierta el oído, sino que también les da una lengua experta. Y el profeta ha sido llamado para hablar a los hombres, para comunicarles la palabra de parte de Dios. Este siervo no se resiste ante la llamada de Dios, ni tampoco se echa para atrás delante de las consecuencias de su ministerio profético, sino que enfrenta conscientemente el dolor, confiado en el auxilio y la protección del Señor, con la seguridad de que no quedará defraudado. San Pablo, en la carta a los Filipenses, nos presenta este hermoso himno cristológico que se divide en 2 estrofas, que presentan el misterio pascual a través de un movimiento ascensional que va desde la humillación más profunda hasta la exaltación gloriosa. En primer lugar, la Pascua de Cristo es aniquilamiento, condición de esclavo. Siendo de condición divina, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Su humillación llega hasta el extremo cuando por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Y la muerte de cruz es la expresión suprema de la humillación en el mundo romano. Es muerte propia de esclavos y de extranjeros. Y la segunda estrofa muestra que la exaltación es la respuesta de Dios a la humillación libremente aceptada por Cristo obediente. Dios exalta a su Mesías a través de la acción simbólica de la concepción de un nombre que en realidad es un título que expresa su nueva condición. Tal concepción no se realiza en la intimidad de Dios, sino en público, y tiene como finalidad que Jesús sea reconocido como el Señor, como el Kyrios. Para San Mateo, el justo condenado sufre la violencia de parte de los pecadores. Su relato es profundamente teológico, lleno de alusiones y pensado para el uso litúrgico de la comunidad. Durante la cena, Jesús invita a sus discípulos a comer su cuerpo y a beber su sangre, signos proféticos de la entrega de su vida en la cruz, porque desea compartir con ellos el camino y el destino de su existencia. En el huerto de Getsemaní, Jesús es el modelo perfecto orante que experimenta la agonía que supone la búsqueda y la aceptación sincera de la voluntad de Dios. El proceso judío es la ocasión para la última y grave revelación de Jesús delante de su pueblo al decir: yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre y vendrán sobre las nubes del cielo. El proceso romano deja en claro la elección de Israel, que prefirió la libertad de Barrabás y la injusticia de las autoridades del imperio, anunciado la verdad de Dios. La crucifixión es el momento culminante. Jesús muere como el justo perseguido y torturado injustamente. Delante de él desfila la humanidad blasfema, las fuerzas del cosmos que anuncian una manifestación divina, los nuevos creyentes representados por el centurión y la nueva humanidad liberada de la muerte por Cristo, que está manifestado por los muertos que salen de los sepulcros. Jesús muere en total soledad, rechazado por los hombres y aparentemente abandonado por Dios. Aquel grito que pronunció en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, no solo expresa la profunda soledad y el abismal sufrimiento de Jesús, sino también su plena confianza en aquel que puede salvar aún en las más desgarradoras y mortales de las situaciones. Hoy se nos invita a reconocer que Cristo es Rey, porque reina desde la cruz, a donde lo ha llevado su amor y obediencia al Padre y su amor por nosotros, sus hermanos. En el Evangelio hay una pregunta que Jesús plantea a sus discípulos, no solo de aquel entonces, sino también a los de ahora. ¿No pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Se lo dijo Cristo a sus apóstoles aquella negra noche en el huerto de los Olivos,
cuando luego de haberse separado de ellos unos cuantos metros para orar, volvió y los encontró dormidos. ¿No podría Cristo, al terminar la Semana Santa que hoy empieza, hacernos también alguna de estas molestas preguntas? Durante sus vacaciones, quizás en alguna playa o en algún lugar de provincia, ¿no tuvieron ustedes un rato para asistir el Jueves Santo a los oficios en los que se conmemora el día en que instituí la Eucaristía y el día en que les di el mandamiento nuevo de amarse los unos a los otros? ¿No pudieron darse el tiempecito el Viernes Santo para recorrer conmigo el penoso camino del Vía Crucis y acompañarme a la hora de mi crucifixión y de mi muerte? ¿No pudieron desvelarse un poquito la noche del sábado para que celebráramos juntos mi resurrección y la de ustedes? Y lo que es aún más importante, ¿no pudieron durante estos días santos dejar de hacer algunas de esas cosas que suelen hacer en vacaciones y por las cuales yo morí en la cruz? Pues no dejemos que pase otra Semana Santa más, porque no sabemos si nos alcance la vida para celebrarla de nuevo, ¿verdad? Ya algunos ya estamos pisando el año, pero quién sabe si lo terminemos. Y sobre todo, acompañemos a Jesús en su pasión. En todos los templos se vive y se celebran estos días santos. Pues ojalá que nuestra participación no quede solamente en este día, sino que sigamos acompañando a Cristo para poder morir con Él al pecado y resucitar con Él a una vida nueva. Que el Señor así nos lo conceda.